Ahora estamos grabando. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos a este curso, el legalismo. Hay 9 clases, 9 sesiones y estamos en la primera. El subtítulo de este curso es el legalismo, el enemigo de la gracia, el enemigo de la gracia, porque realmente es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y vamos a examinar qué es el legalismo y vamos a encontrar legalismo en nuestro propio corazón, vamos a confesar ese pecado, vamos a encontrar desafortunadamente el legalismo alrededor de nosotros, porque es cuando pues tratamos de motivar con la ley de Dios en vez de la gracia de Dios. Y hay muchos aspectos de eso y vamos a ir por los detalles de qué es el legalismo y por qué es peligroso, porque es el enemigo de la gracia de Dios. Porque cuando nos topamos con legalismo, las personas, los legalistas, muchas veces conocen sus Biblias muy bien, pero se equivocan, se meten en problemas y no queremos eso, queremos un enfoque correcto en la palabra de Dios, queremos entender la palabra de Dios correctamente y no queremos caernos en el hueco, en el pozo del legalismo. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para que nos arreguemos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Algunos de ustedes han visto esta diapositiva. Básicamente es el mapa del discipulado. Ustedes ahora están en el discipulado, están tomando las clases en vivo. Han tomado las clases en la aplicación móvil con los cursos autodidácticos y ahora están en el discipulado. Y hay 13 cursos en total. Hay 6 de la Biblia, 3 del Nuevo Testamento y 3 del Antiguo Testamento. Hay 3 cursos que se tratan de las enseñanzas de Jesús, las doctrinas. Hay 2 cursos que se tratan de cómo podemos ser un discípulo o cómo podemos multiplicar discípulos y multiplicar iglesias. También hay 2 cursos, identificación espiritual y el legalismo, que es este curso. Y estos 2 cursos se tratan de las diferencias claves entre las muchas denominaciones, las muchas congregaciones y iglesias que hay en el mundo. ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas? Cuando hay una sola Biblia y un solo Dios. Vamos a ver algunas de las diferencias claves en las iglesias y en las denominaciones aquí. Un repaso de 15, 20 minutos, un poco más de las preguntas que tenemos. Entonces, para cada clase hay una preparación y recomiendo, pues les pido que hagan la tarea porque van a aprender más en la clase en vivo si están viendo los videos, si están pensando en las preguntas, si están contestando sus preguntas, apuntando sus respuestas, si están haciendo las lecturas bíblicas. Es muy importante para darnos una base porque los temas que tratamos en este curso son profundos, son complejos y queremos tener una base completa para poder llegar a un conocimiento de los temas que tratamos. Y la preparación de cada día es una ayuda principal en eso. Entonces, la primera pregunta en el video mencionó cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios.
Entonces, hay muchas personas y hay muchas opiniones sobre Dios. Muchas opiniones sobre Dios. ¿Cuáles son algunas de las diferentes maneras en que las personas ven a Dios? Alejandro, adelante. Sí, pastor. Hay muchos que lo ven como un juez severo sentado en el cielo, Mm, otros lo ven como, como amable, amoroso, tolerantes, y hasta hay quienes creen que Dios no existe. ujú, ujú. Gracias. Abel. Sí, prácticamente lo mismo lo que dijo Alejandro. Gracias. Ujú. Rosa, ¿quiere aportar? Sí, pastor. También como un Dios, digamos, creador, pero muy lejano, que no se Mm, interesa por nuestras cosas. ujú. Muy bien, muy bien. Ay, excelente. Yo tengo algunas de las respuestas aquí. Ustedes mencionaron el juez severo. ¿Quién es Dios? Pues es un juez severo listo para castigar todo el mundo por sus fechorías. Otro es como abuelo amoroso, dispuesto a pasar por alto nuestras fechorías. Entonces, pues a veces los abuelos pues no es, los nietos hacen cosas y pues son nietos y no pasa nada y etcétera. Y algunas personas ven a Dios como un abuelo amoroso dispuesto a pasar por alto nuestras fechorías. A ver. También mencionamos que Dios, a veces personas piensan que Dios es un Dios distante y no está interesado en nosotros. Tal vez creó al mundo, pero ahora está de vacaciones. Oh, no. Y algunas personas dicen que no hay Dios. No hay Dios. Hay un virus, hay una pandemia, no hay Dios. Y algunas personas dicen que como alguien, ven Dios como alguien que nos bendecirá si hacemos lo bueno y nos castigará si hacemos lo malo. Emilio. Yo creo que hoy en día también muchas de las personas ven a Dios como un Dios que todavía está crucificado, que no tiene poder para ayudarnos cualquiera sea nuestra necesidad. Entonces yo creo que es una parte muy importante interiormente estemos conscientes de que Él ya no está en ese madero crucificado, sino que Él está sentado a la diestra del Padre y Él puede actuar a favor nuestro. Sí, Dios, lo ven a Dios como una persona débil, no puede hacer nada. Sí, muchas gracias. Alejandra. Bueno, lo que estamos hablando, pues que a veces todos tenemos nuestra manera de pensar cuando nos referimos a Dios, todos, o sea, Dios con todos trata diferente, pues yo creo que la manera en que Dios ha tratado conmigo, creo que, o sea, no es la misma manera que ha tratado con cada uno de nosotros, pues. Y he estado pensando muchas cosas y yo creo que si nos viéramos de la manera como Dios nos ve, no tendríamos tantas dudas, pues, de las cuales tenemos, que creemos que Dios está distante o que creemos que Dios no nos toma en cuenta. No, yo creo que ese no es el tema. O sea, el tema es que nosotros o sea, nosotros no le damos a Dios el lugar que Dios merece como para que Dios pueda tratar a nuestras vidas, pues. Sí, muy bien. Queremos vernos a nosotros como Dios nos ve y queremos verlo a Dios como Él se presenta. Y por eso, pues todo el mundo, todo el día y en cada clase vamos a ir a la Biblia para ver exactamente quién es Perfecto. Dios. Podemos tener muchas opiniones y algunas de las opiniones aparentemente son Ay, bíblicas. Pita. Oh, favor de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando. Entonces,
Y también en la clase de la mañana alguien mencionó que a veces ven a Dios como un Dios bombero y solamente lo llaman cuando tienen emergencias. ¿No? Sí. Olvidan de Dios cuando todo va bien, pero en una emergencia acuden a Dios. ¿No? Qué interesante. Dios, el bombero, también es una manera que las personas ven a Dios. Una pregunta hasta aquí. Sí, bueno, me gustaría participar, Sí, pastor. adelante, Eduardo. Sí, bueno, yo considero primeramente para que nosotros de alguna manera podamos comprender o entender y poder mirar nosotros a Dios, primeramente, pues tenemos que conocerle, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Él. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros queremos confiar en una persona, primeramente, tenemos que iniciar con una amistad, ¿verdad? Tenemos que iniciar con una amistad para que podamos llegar a tener la certeza de poder decir yo confío en esa persona, porque dentro de esa amistad que se inicia, nosotros vamos a descubrir ciertas cualidades, ciertas características que probablemente vamos a encontrar en esa persona que tal vez es honrada, es responsable, ¿verdad? Es leal. Y de esta manera considero yo que con nuestro Dios sucede lo mismo, para que nosotros podamos comprender el amor que Él tiene para con nosotros, pues primeramente tenemos que acercarnos y comenzar con ese acercamiento, esa comunión con Él. Y vamos a ir descubriendo precisamente la benignidad infinita que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas gracias por su aporte. Para conocer a Dios, queremos pasar tiempo con Dios. Y pasamos tiempo con Dios, escuchamos a Dios en la Biblia. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas? Según el video, el pastor Luis Acosta, ¿qué nos dijo? ¿Qué son los dos tipos? A ver, Santos Lucero. Sí. Me llamó la atención esto y justamente ese es el peligro al que nos están ahorillando cuando uno crece en una iglesia de este calibre de legalismo, ¿verdad? Es una persona que está feliz, se siente contenta, según el video, se siente contenta porque está cumpliendo con las reglas que le han impuesto. Pero como eso no es todo, ahora ya vamos a aprender algo mejor y eso es lo que me alegra. No es solamente con cumplir un grupo de reglas como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Y luego está el otro grupo que se siente frustrado. ¿Por qué no? Porque continuamente está fallando y no puede cumplir con esas reglas. Y ahí es donde está el peligro cuando uno se ha formado en estas iglesias, cómo cambiar el relojito para empezar a visualizar de otra manera o empezar a conocer verdaderamente lo que Dios quiere que yo haga. Porque lo que estas iglesias legalistas le están diciendo a uno es que uno haga lo que ellos quieren e interpretan mal. Pero ¿cómo es que ahora vamos nosotros a comprender lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos? Ahí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre los dos Me gustaría participar. Sí, Pablo Ariel. Cuando Jesucristo vino, Él rompió ese esquema, porque corrigió lo que los fariseos decían, que incluso cuando comían con las manos sucias les decía que eso no era correcto. ¿Verdad? Cuando hacía milagros,
en días que no era debido, también le decía que no era correcto. Jesucristo rompió un esquema que ellos tenían establecido, pero nos quieren mantener arrinconados, incluso negando la cruz de Cristo, negando el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, y nos someten a que somos pecadores, con un fin, creo yo, supongo, ¿verdad? Con el fin de mantenernos ahí sometidos y no reconocer quién es el que no es nuestro Salvador, qué es lo que hizo nuestro Salvador, para qué lo hizo, porque no es por obra, no es por lo que yo haga, como me vista, que como, sino es que por la gracia que nosotros logramos la salvación. Y cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos perdona nuestros pecados. Claro que no vamos a estar pecando, ¿verdad? Y a medida que nosotros leemos la palabra de Dios y oramos, entonces nosotros buscamos la santidad, que es lo que Jesús decía: sean santos como yo soy santo. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Para resumir sus respuestas, tengo aquí pues los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas son los desesperados, porque ponen reglas, lees, reglas, más normas. Y hay miembros desesperados porque no pueden cumplir con todos los requisitos de Dios ni de su iglesia. Entonces Dios está poniendo reglas, lees, y su iglesia también está poniendo más reglas y lees, y no entienden, no tienen esperanza y fracasan, fallan y nunca pueden avanzar. ¿Y qué pasa? Están desesperados, están tristes, no tienen esperanza. O puede ir a otro lado también. Pueden ser muy orgullosos porque supuestamente están cumpliendo con todo externamente y yo puedo hacer eso. Yo estoy haciendo eso como si merecieran el favor de Dios. Entonces se enfocan en sí mismos, se enfocan en lo que ellos están haciendo y por un tiempo están orgullosos. Y a veces una persona orgullosa se puede caer rápidamente en la desesperación cuando fallan, cuando fracasan, cuando pecan. Entonces, los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas son desesperados y orgullosos. Una pregunta hasta aquí. Sí, por acá. David. El legalista está muy relacionado con una persona que es formalista. Pues deme un ejemplo. No, preguntaba si la persona legalista puede también tener esos rasgos también de ser una persona formalista. ¿Qué quiere decir usted cuando menciona formalista? Formalista. David. Tiene su micrófono apagado. Me refiero que... ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Me refiero porque una persona formalista, como dice Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, solo iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Sí, entonces un formalista se enfoca más en lo que están haciendo en la superficie y no está pensando tanto en el corazón. Sí, entonces muchos legalistas pues no piensan en el corazón, piensan en las acciones que podemos ver y olvidan del corazón. José Carrasco.
Pastor, tengo una pregunta. En ambos casos, tanto los desesperados como los orgullosos no lo puede llevar al creyente a ser rebeldes. Explíquese un poco más ahí. Bueno, en el caso de los desesperados, por tanta presión, por cumplir requisitos extra bíblicos, inclusive podría caer en la rebeldía, ¿no? Y Sí, el orgulloso, en el caso de los orgullosos, podría ser que se sienten capaces inclusive de iniciar un ministerio, sin haber sí, sido ordenado. sí, entiendo. Entonces, muchas personas desesperadas no quieren intentar nada más. Entonces, tiran la toalla y dicen, "Ah, ok, voy a pecar más, porque yo no puedo cumplir con eso, me alejo y peco más". Ujú. Sí, es una otra reacción de una persona desesperada. Rosa. Sí, pastor, también dentro de las personas, hermanos, miembros desesperados, podemos considerar también un grupo al que nosotros le llamamos, que son como al sube y baja. Un día andan contentos, felices, y al otro día andan cabizbajo, complicado, porque pecaron o porque no pueden salir de su estado. ¿También podemos considerarlos dentro de este grupo de los desesperados? Sí, sí. Usted usa la imagen de un sube y baja y es correcto. A veces tengo días buenos, otros malos, y si pongo mi identidad, si pongo mis emociones en lo que me siento, en mis sentimientos, entonces voy a estar ahí, muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo. Sí. Si no pongo mis raíces en Cristo, voy a estar en todas las partes. Abel. Correcto. Sí, profesor, muchas gracias. Existen varias iglesias, lastimosamente, que van enseñando reglas, van enseñando cosas que la Biblia no dice, ¿no? Y a raíz de eso es que las personas, los miembros, se sienten desesperados porque no pueden cumplir. Es como una carga enorme que está en su espalda, ¿no? No tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Si no haces esto, pasa el otro, etc. Al finalizar, la persona que va a esa iglesia se siente desesperado, se siente triste, se siente deprimido, ¿no? Siempre deprimido. ¿Por qué? Porque no puede realizar al 100% lo que le manda la iglesia a hacer o sus pastores a hacer. Por otro lado, existen otras personas que creen haber cumplido con todas las reglas de la Biblia y de la iglesia. Creen, ¿no? Entonces, eso hace de que ellos se sientan orgullosos y vean de arriba hacia abajo a los demás. Yo no hago eso, ¿no? Tú tienes que hacer eso. O empiezan a comparar creyendo que ellos son mejores que los demás. Entonces, estas son los dos tipos de reacciones que produce una iglesia legalista. Los desesperados, los apumañados por el pecado, por las cosas que no pueden hacer, y aquellos que creen ser superior a los demás. Eso es, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Una respuesta muy completa. Sí, adelante. Pastor, disculpe, también se produce mucho eso de que si yo estoy bien en lo material, de que si tengo un buen trabajo, de que si no me falta nada en cuanto a alimentación y estoy bien de salud, es porque estoy bien con Cristo. Es un decir tan errado, tan equivocado también, podríamos considerarlo dentro de los orgullosos, pero también tienen sus momentos malos, porque quedaron sin trabajo y se desmoralizaron. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, en este curso vamos a estar hablando un poco más acerca del evangelio de la prosperidad. Y muchos dicen eso. Pues
Si su vida va bien, eso quiere decir que Dios le llama, le ama. Pero no es cierto, Dios también ama a los desempleados también. Muchas gracias, Rosa. Seguimos. ¿Qué son los dos aspectos o lados de la actitud de Dios hacia nosotros? Entonces, Dios tiene dos actitudes, dos lados hacia nosotros. ¿Cuáles son? Dios es qué y Dios es qué. Una empresa. No escuché eso. ¿Otra vez, Teresa? Pues Dios es justo y misericordioso, pero la mayoría de las veces es más misericordioso que justo. Ok, interesante. Sí, usted mencionó los dos aspectos. Muy bien. Dios es un Dios de justicia. No puede tolerar el pecado, la desobediencia. En justicia tiene que castigar el pecado en el infierno para siempre. Son enseñanzas muy fuertes. El infierno es una enseñanza, una doctrina muy fuerte. De hecho, yo tengo un amigo muy cercano quien abandonó el cristianismo por la doctrina del infierno, porque él no podía entenderlo, es muy fuerte. Muchas veces, escuchamos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero eso tampoco es cierto, porque Dios odia, Dios aborrece tanto el pecado como el pecador. Wow, son palabras muy fuertes. Y el respaldo bíblico, pues Salmo 5.5. Salmo 5.5 dice eso. Dios odia al pecador, porque Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. Voy a leerles Salmo 5.5. Dice, no hay lugar en tu presencia, hablando a Dios, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores, aborreces a los malhechores. Dios aborrece a los malhechores. Interesante. Es muy bíblica esa enseñanza. Dios es un Dios de justicia. Y Dios es un Dios de amor. No quiere que nadie sea castigado eternamente en el infierno. Es una paradoja. Parecen dos enseñanzas que no pueden estar juntos. ¿Cómo puede ser Dios justo y amoroso a la vez? Es muy interesante ahí. Ernesto Manuel, ¿una pregunta o...? No, pues ya me la ganaron, sí, lo que quería comentar es esto, precisamente, que los dos aspectos es que tenemos un Dios que es de justicia y también de amor, y se puede resumir, pues, en el sacrificio de la cruz, ¿no? Muy que fue bien. castigado el pecado, pero también fuimos perdonados con la sangre preciosa de Jesucristo. Sí, nuestro Dios es un Dios de paradojas. ¿Cómo podemos resolver o cómo se resuelve esta paradoja, estas dos cosas que no se llevan, aparentemente no se llevan? Solamente y únicamente puede resolverse en la cruz, en la cruz. De hecho, usted ya está contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? ¿Cómo puede ser? Solamente en la cruz. Y por eso nuestro enfoque debe estar siempre en la cruz, porque no vamos a entender la Biblia sin la cruz. Imposible, porque una parte de la Biblia dice, Dios aborrece a los malhechores, Dios odia a los pecadores, y otra parte dice, Dios ama a los pecadores. Parece un libro muy confuso si no entendemos la cruz. La cruz es la clave. La cruz es la clave porque pues la Biblia sería un libro que no
pues, incomprensible si no tuviéramos la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos aquí, la respuesta se encuentra en la cruz, en Cristo, en Jesús, nuestro Salvador. Por su justicia, tiene que castigar el pecado. Por su amor, Él castiga a su único Hijo Jesús para que no tenga que castigarnos a nosotros. Entonces, en la cruz, imagínense, hace 2000 años, en las partes afuera de Jerusalén, y hay una cruz ahí, y Jesús está en la cruz. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el castigo de Dios, la justicia de Dios, descargada sobre Jesús, porque Él llevaba nuestros pecados y Dios tiene que castigar el pecado. Entonces castigó el pecado en Cristo. Pero también vemos el amor de Dios en el mismo lugar, en la cruz, en Jesús, porque nosotros no estamos en la cruz. Jesús estuvo en la cruz por nosotros como nuestro sustituto. Una palabra muy clave para entender todo esto es sustituto. Sustitutos, la sustitución. Cristo estuvo en la cruz por nosotros. Una pregunta hasta aquí. Esta pregunta es una pregunta sumamente importante. Este tema, este punto, muy importante. Si tienen una pregunta, alce la voz. Vamos a regresar a este punto muchas veces en este curso porque no vamos a poder entender el legalismo y sus problemas, su peligro, si no entendemos este punto. Muy bien. Abel Beltrán. Profesor, tengo una pregunta. Sí. Por favor, la palabra bueno, Dios es bueno, está en la Biblia, porque la verdad que no lo he podido yo encontrar, y si hay, no sé en dónde está. Dios es bueno. Soy simplemente esa frase. Dios es bueno. Pues en los Salmos, estoy olvidando en este momento, se me fue por un segundo, sí, porque Él es bueno, creo que es Salmo 118, ¿será? A ver, ahí, por ahí. Pastor. Sí, adelante. Está cuando el hombre rico le pregunta a Jesús qué debe hacer para ser salvo. Cuando Sí, le eso también. le dice bueno Jesús y dice, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo bueno y es Dios. Sí, entonces en el Nuevo Testamento, en Mateo, hay eso. Salmo 105 igual dice que Él es bueno y para siempre en su misericordia. Sí, 50, no. Salmo 105. 45, sí, tiene el refrán ahí. Salmo 100, verso 5. Muy bien. Sí, Dios es bueno. Muchas gracias, Abel. Sí, no, la pregunta va a esto, profesor. Sí, adelante. Ya. Gracias por ayudarme con esas, con encontrar esa parte. Ya. Porque le cuento que en el contexto donde yo vivo, o sea, en mi país, hay ciertas congregaciones religiosas que sostienen y dicen, Dios es buenito, ¿ya? Dios es bueno. Pero esta palabra, al decir que Dios es bueno, es muy ambiguo todavía. Es todavía muy ambiguo. Dios es bueno a través de Jesucristo. Porque Dios buenito no es. Dios es justo y es santo. Y Dios es bueno, pero a través de Jesucristo. Si no está Jesucristo en medio,
Dios no es bueno, es justo y es santo. Y todos nosotros merecemos el castigo justo del infierno porque todos somos pecadores. Gracias a la venida y la doble sustitución, tenemos un lugar en el cielo. Eso es lo que quería compartir. Sí, muchas gracias. Siempre queremos definir las palabras que usamos, porque una palabra como bueno, pues si una persona está, pues es bueno, entonces yo puedo descargar todo lo que yo quiero poner en Dios y es como yo estoy pintando mi propio Dios, pero si vamos a la Biblia, vamos a ver qué quiere decir bueno cuando Dios lo usa y usted tiene razón. No podemos entender a Dios sin Cristo, sin Jesús. Y Dios no puede ser amoroso sin Jesús. No puede amarnos, no puede perdonarnos sin Jesús. Pastor, Sí, adelante, Pablo. mire, hace buen rato a mí me dio el COVID. Tuve 16 días hospitalizado, interno, con oxígeno, con todas los pormenores que te da el COVID. Salí de ahí, antes de los 40 días me volvieron a ingresar porque me había dejado una infección pulmonar. Tuve 6 días después. Cuando yo salí de ahí no podía caminar. Podía hablar, pero muy pausado porque me cansaba mucho. Y cuando la gente me preguntaba, ¿y cómo te sentís? Y yo le decía, es que Dios es bueno. La misericordia me alcanzó porque Él tiene un propósito para que yo cumpla con Él, para que yo haga lo que he dejado de hacer, porque todavía estoy en deuda. Por eso yo le decía, Dios es bueno, porque cuando pasas una experiencia dura, difícil, se te viene y te sale del corazón decir que es bueno, porque tuvo en uno esa benevolencia de ayudarte. Sí, sí. Muchas gracias por ese testimonio. Exactamente, Dios le fue muy bueno. Y aún si usted hubiera muerto, Dios habría sido todavía bueno. Todavía bueno. Sí. Ok, vamos a continuar. Aquí yo tengo una pequeña plática aquí y después tenemos una pregunta muy grande. Vamos a tomar una, pues esta clase es un poco más larga porque es la primera clase, hay una introducción y presentaciones y todo. Entonces, espero que tengan paciencia con eso, pero es una pregunta muy importante también. Entonces, hemos visto a Dios de justicia y Dios de amor. Tiene que castigar y castigó a su hijo para no castigar a nosotros. El legalismo es un ladrón. ¿Cómo es un ladrón? Pues roba el consuelo que brinda el evangelio. El evangelio dice, Dios hizo todo por nosotros. 100%. Es buenas noticias. Pero el legalismo dice, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, pone reglas, pone reglas, pone reglas. No es suficiente el evangelio. Entonces, una persona no tiene consuelo. El legalismo le roba el consuelo al creyente. También el legalismo es un ladrón porque le roba a Dios la gloria que pertenece solamente a Él. Dios dice, yo recibo toda la gloria porque yo hice todo. Yo salvo. Yo hice 100%. Yo perdono. Pero el legalismo dice, pues no es suficiente, tienes que hacer un poco más. Dios hizo muchas cosas, pero usted tiene que hacer un poco más. A veces uso la lección del dedo. ¿A dónde apunta mi dedo? ¿A dónde señala mi dedo? Arriba. Toda la gloria viene, va a Dios. Pero si empiezo a decir, yo tengo que hacer cosas, el dedo me apunta a mí.
y yo estoy quitándole a Dios un poco de su gloria. Entonces es una prueba muy buena. Si están escuchando una prédica, si están en su iglesia y están escuchando algo, usen la lección del dedo. ¿A dónde va la gloria? Si está apuntando a mí, no, toda la gloria debe ir a Dios. Y también roba el evangelio de la gracia. Porque la gracia dice es un favor inmerecido. La gracia es amor inmerecido. No lo merecemos. Pero si empezamos a decir, yo hago eso, yo dejé de fumar, yo no tomo, yo no bailo, yo diezmo, etcétera. Es como si mereciera algo de Dios. Estoy quitando la gracia porque estoy actuándome como si Dios me pagara. Pablo, el apóstol Pablo, hablaba acerca de los cambios en el evangelio cuando torcemos el evangelio. Él dice, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Cosa del diablo. Sí, maldito. Maldito. Sea maldito. Sí, es una palabra muy fuerte. Y lo repita. Dice, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. No queremos cambiar el evangelio para nada. Muy bien, una pregunta hasta aquí. Sí, profesor. Sí, Abel Bertrán. Usted dio el ejemplo del dedo. Sí. Cuando digo, yo doy mis ofrendas, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón, ¿es una obra? Pues usted mencionó dos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de las buenas obras, queremos pensarlas bien. Las buenas obras vienen como frutos de la fe y vienen con la motivación correcta. La motivación correcta de una buena obra. Y Dios quiere las buenas obras y nos nacen de gratitud. Una palabra clave es la gratitud. ¿Y cómo produce Dios la gratitud en nuestro corazón? A través de su evangelio. Entonces, Él nos muestra Jesús y wow, estamos tan agradecidos por el perdón, por su amor, porque por lo que ha hecho por nosotros, que yo quiero hacer eso. El cambio de motivación es muy, muy importante. Profesor. Sí, pero, Santos. Profesor, cuando digo, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón, yo Sí. le acepto, no es resultado del legalismo. Sí, y de hecho vamos a tratar esa pregunta específica en otras lecciones. Entonces espere un poco, en las otras lecciones vamos a hablar acerca de cómo podemos hablar acerca de nuestra conversión en una manera que da toda la gloria a Dios. Bueno, bien dice por acá David, bien dice San Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí. Ahí nos deja en un estado que realmente es donde debemos estar. Pablo, me gusta mucho cuando Pablo se cataloga también en su experiencia en Gálatas 1:14, donde dice él, y en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso en sus tradiciones de sus padres. Y Pablo se encuentra con estos legalistas también en Hechos 15, cuando
estaban enseñando a los hermanos que debían circuncidarse para ser salvos. Entonces, también la palabra nos va dando luces que la religión, de acuerdo a su cultura, a la enseñanza de los antiguos, que le enseñaron de una manera al hermano y esa manera se va repitiendo y a veces se repite de generación en generación por no escudriñar las escrituras. Entonces, esa es la gran lucha que hoy día se torna en las congregaciones de quién tiene la verdad, y ahí empiezan los pleitos, pero qué maravilloso es poder hacer una apologética como lo hizo Pablo acá, que subió con Bernabé a Jerusalén, fue donde los ancianos estudiaron el tema para explicarle a los hermanos. Eso es maravilloso. Muchas gracias. Yo veo que hay más preguntas. Después de la clase yo me quedo un poco más tiempo si tienen más preguntas acerca de algunos temas, pero tenemos que avanzar un poco con la próxima pregunta y yo quiero, quiero usar su tiempo en una manera buena aquí. Entonces, espere hasta el fin de la clase. La pregunta que nos trata aquí es, algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, ya que podría tentar a alguien a la borrachera, pero a ser un alcohólico. Hacen referencia al Padre Nuestro cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo respondería usted y cuál es el peligro en ese pensamiento? Entonces dicen, todo alcohol es un pecado. Una gota de cerveza es un pecado. Una lata de cerveza es un pecado. No podemos tomar alcohol. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo respondería? ¿Por qué es un peligro decir eso? Pastor, sí. Yo digo lo siguiente. En la Biblia dice que el hombre no debe ser muy dado a la bebida. Pero yo digo, cuando nosotros estamos sometidos y en determinado momento llega alguien a pedirle que oremos por él, yo digo, ¿cuál es mi templo y cómo lo tengo? Entonces, para evitarme estar sucio, para poder poner manos en alguien, yo debo de estar limpio. O sea, mi cuerpo no debe estar contaminado con el alcohol. Entonces, para el que no sirve, bueno es no beber, ¿verdad? Pero, no, pues. Pero yo pienso que las personas que quieren beber, ese es su problema. Pero el problema es que es un vicio que va progresando, es progresivo. Nadie sabe si va a caer hasta el fondo. Entonces es mejor no. Ok, muchas gracias, Pablo. Emilio. Bueno, la pregunta es muy interesante, ¿no? Yo creo que si tomamos solamente al alcohol como algo malo, se podría decir, no creo que sería correcto. También hay muchas cosas que son malas y de hecho la palabra nos enseña que malo no es lo que entra en nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que sale de nuestra boca. Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas bien, quizás desde un punto de vista legalista, pero si también nos podemos dar en cuenta de que realmente cuando nosotros abusamos de la comida y tendemos a ganar peso, no estamos cuidando el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Estamos como que descuidándolos, ¿no? Podemos ver muchas formas de descuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que tiene que estar limpio, pero realmente yo creo que ningún cuerpo está limpio en su totalidad, pienso yo, ¿no? Eso quería aportar. Ok, muchas gracias. Pastor. Sí, a Santos. Yo pienso algo que debemos tener cuidado. En realidad, acá
la pregunta es que algunas iglesias, cuando hablamos de esto exactamente en la Biblia, se puede hablar, se menciona de que algunas regiones en el mundo usan las bebidas fermentadas como nosotros lo usamos en nuestro medio, un café, por ejemplo. En otros lugares, para ellos tomar café puede ser pecado. Entonces, no se puede tomar literalmente que para todo mundo esto puede ser pecado, el tomar una cerveza, el tomar café, porque la Biblia está, en algunos casos, está dirigida a cierto tipo de costumbres, está variada. Y eso es lo que entonces una iglesia puede caer en el legalismo cuando literalmente un versículo lo toma como una doctrina. Sí, gracias. Alejandro, usted Eso tiene había levantado su mano. El hecho de que ejemplo de que como vino- una persona borracha, ¿cómo puede representar a Dios? Tenemos en cuenta que cuando alguien está ebrio, no está totalmente cuerdo. ¿Cómo representamos a Dios ebrio? No, o sea, no le veo la lógica, pues. Sí, sí. Y la Biblia dice claramente que la borrachera es un pecado. Él no quiere que nos emborrachemos. Es un pecado emborracharse. Es un pecado emborracharse. Pero no queremos decir que todo alcohol es un pecado, porque Dios no dice eso. Abel Beltrán. Sí, gracias, profesor. Es verdad, ¿no? Y habría que comprender muy bien los términos y las palabras. La Biblia dice que no se puede ser uno borracho, ebrio, ¿no? Eso Dios no permite porque eso está en la Biblia, por un lado. Por otro lado, beber, por ejemplo, una, qué sé yo, una copa de vino, una copa de cerveza, no está hablando Dios de eso, ¿ya? Está hablando Dios cuando prohíbe, dice no sean borrachos, es otra cosa. Y otra cosa es beber, o sea, cuando comemos arroz, por ejemplo, tiene alcohol mínimo, pero tiene alcohol, ¿no? Entonces se refiere a eso, por un lado. Por otro lado, ¿Están hablando de al un decir, pastor o de un por favor, feligrés? si podrían, si no puedo hablar, si podrían enmudecer su micrófono. Por otro lado, estamos siendo legalistas al decir yo no hago esto, no hago el otro, ¿ya? Porque estoy mirando a los demás de arriba hacia abajo. Porque ¿qué dice Dios en su palabra en Romanos 3:12? ¿Qué dice? Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Marta. Active su micrófono. Sí, yo también, para empezar, podría ser una pregunta. Entonces, ahorita lo que se está comentando es de alguna persona conversa o inconversa, porque si esa persona está practicando la borrachera, pues entonces no es converso, porque Dios nos llamó precisamente a tener ese cambio para que no estemos en esas tentaciones o en esas concupiscencias, como lo dice en Gálatas. ¿O no es así? Pues cuando consideramos, y si ustedes tienen tiempo, lean Romanos 7 y vemos la lucha que tiene cada creyente. Y Pablo dice, y el apóstol Pablo, el gran misionero, y es un cristiano ejemplar, dice que a veces, pues yo no hago lo que quiero hacer. Entonces hay una lucha. Entonces hay cristianos quienes por su debilidad se emborrachan.
Dios no quiere eso. Ujú, ujú. Pastor, David, sí. bueno, en la mañana yo he dado, o sea, a través de la palabra, un pensamiento de que, claro, podríamos debatir mucho rato sobre esto, pero sin duda que el Señor Jesucristo, mediante su sangre que nos lava y nos limpia, Pedro, el apóstol Pedro, llama a una vida santa, exhorta a llevar una vida de acuerdo a esforzarnos por dejar lo viejo y las cosas que nos hicieron daño. Entonces, si bien es cierto, la Biblia en su esencia no prohíben estas cosas, pero Pedro también dice que nosotros actuemos con sabiduría, con gracia, como hijos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino que prosigamos a ser santos, porque Él es santo, invocamos a Dios. ¿Qué pasa? Que si una persona, en el caso mío, hablo muy personal, que a mí el Señor me salvó, me perdonó, y yo era muy borracho. Entonces, hoy día, si voy a tentar, voy a decir, voy a probar un poco, igual un poco desafiante, puedo también de alguna manera, como dice la palabra, que el corazón es engañoso y nosotros mismos conocemos nuestros corazones. Entonces Pablo también, poniéndose en el lado de sus hermanos, y nos exhorta a que para que un hermano no caiga, un hermano no sea afectado, algún débil de la fe, no que nos consideremos fuertes, pero o que recién se está iniciando, que por mí pueda el hermano también caer. Sí, muchas gracias. Entonces, cuando consideramos la libertad que tenemos, y no es un pecado tomar una cerveza con su cena de bistec o algo así, no es un pecado. Pero queremos también pensar en los que están alrededor de nosotros. Entonces, si sabemos que la persona a nuestro lado tiene problemas con alcohol y se cae mucho, tal vez vamos a decir, pues yo sé que no es un pecado tomar una cerveza, pero en este momento yo no voy a tomar una cerveza en la presencia de mi hermano aquí, porque yo quiero amargo. Muchas gracias, David. Ernesto, usted ha sido muy paciente. Adelante, Ernesto. ¿Está ahí, Ernesto? Vamos a Rosa. Oh, Ernesto, adelante. Tal vez no tiene una conexión muy fuerte. Rosa, vamos con usted. Sí, pastor. Bueno, sí es verdad que hay iglesias que prohíben beber aunque sea una sola copa de vino a los hermanos. Incluso les aconsejan que cuando anden en la calle no caminen cerca de donde tienen expendios de alcohol. Argumentándole, diciéndole que el creyente debe de evitar ser tentado a beber alcohol. ¿Por qué motivo? Porque no tendrá la suficiente fuerza para no continuar bebiendo si empieza con una copa, sino que se entrega fácilmente. Sí, Pero digamos, lo miran por el lado de que el evangelio, que una vergüenza, que los hermanos, todo eso. Pero la prohibición no, se olvidan los líderes, quiero decir, de que se olvidan de que hay una palabra que dice que a Timoteo, Pablo le aconsejaba que no bebiera agua, sino que bebiera vino por causa de su estómago. Sí, sí, la primera de Timoteo 5:23 dice eso. Ya,
Y la prohibición no es el hecho de beber vino, sino que es el exceso de beber vino. Sí, Es abusar de beber el alcohol, no el usarlo. sí, muy Eso, bien, pastor. muy buen punto. Y también quiero agregar, el primer milagro de Jesús fue crear crear vino para la celebración de una boda. Ujú. Alejandra, adelante. Bueno, tengo una duda en todo lo que estamos hablando. Estamos hablando que nos estás explicando, o sea, bueno, lo que yo entiendo, pues, de que estás diciendo que el alcohol no es malo para beber. Entonces, quiere decir que yo si quiero puedo tomar. Bueno, a Sí, lo que yo estoy entendiendo, pues. sí, sí, en moderación. Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no nos emborrachamos con una copa o dos copas. Ujú, ujú. Pues tal vez les ayudo con estos puntos aquí. El abuso no prohíbe el uso. El abuso no prohíbe el uso. Entonces, la Biblia dice claramente, la borrachera es un pecado. La borrachera es un pecado, pero no dice que tomar en moderación es malo. De hecho, vemos ejemplos en la Biblia donde es bueno. En la Santa Cena, en la boda, en el primer milagro de Jesús, en Timoteo, cuando Pablo recomienda que tome un poco de alcohol, un poco de vino para sus enfermedades. Vemos muchos ejemplos de personas tomando en moderación. Está bien, excelente. El abuso no prohíbe el uso. Muchas veces las iglesias con buenas intenciones dicen, prohíben todo uso, prohíben todo. Pero no queremos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Repito eso, es muy importante. No queremos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. ¿Eso tiene un poco más sentido, Alejandra? Marta. Espero que no, Oh, sí, Alejandra. Hola. no entendí un poco. ¿Cuál es su pregunta? No es mía, todavía. Estoy Sí, conmigo. sí, Alejandra. Ujú. A la final, bueno, no me respondiste como tal la pregunta. O sea, yo dije que si tener una relación con Dios, al tener una relación con Dios podría tomar alcohol. ¿Se podría emborracharme? No, no, Dios no quiere que nos emborrachemos. Pero usted puede tomar una copa, si puede. Ujú, Ok, ujú, gracias, aclarado. ujú. Sí, Marta. Bueno, ahorita por lo que se está comentando, pues podemos decir que el vino se puede utilizar como medicamento, pero también se puede usar como para una fiesta, como se está diciendo. Pero aquí en la pregunta dice que es una tentación. Entonces, si ya lo vamos a utilizar como tentación, entonces ya estamos pecando. Porque ahí, precisamente por eso dice en segunda de Timoteo, que Dios no nos dio un espíritu, nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, nosotros que tenemos que aprender a dominar esa deseo de estar tomando vino. Aún creo que ni para tener una relación con Dios, yo no voy a tomar un vino. ¿Por qué? Porque pues Dios está conmigo, mi aliento va a salir a olor a otra cosa en lugar de ser un olor agradable a Dios. Imagínese, mi aliento va a ser pues de embriagada. Oh, pues, repito, repito. Desafortunadamente, en muchas culturas, personas no tienen ejemplos de personas quienes toman alcohol en moderación.
cada vez que se usa alcohol o una cerveza se emborrachan. Y eso es muy triste. Pero hay culturas y hay familias y hay personas quienes pueden controlarse. Pueden tomar una copa y nada más. Pueden tomar 2 copas y nada más. Y si usted decide no tomar alcohol, está bien, es su decisión. Pero ¿diría usted que una copa de alcohol, una copa de cerveza es un pecado? Marta. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque por mi manera de pensar, porque Cristo ya derramó su sangre para limpiarme, para santificarme. Entonces, si yo estoy promoviendo el querer tomar una vez, aunque sea una copa o media copa o un traguito de copa, estoy faltando a ese nuevo pacto que hizo Cristo conmigo al derramar su sangre para limpiarme. Porque si yo no acepto eso, entonces yo misma estoy pecando. Y ese es un pecado deliberado, porque pues sé lo que estoy haciendo. Pues entiendo que hay muchas personas quienes tienen familias con muchas personas quienes han tenido problemas con alcohol. Y entiendo si alguien decide, no, yo tengo familiares quienes tienen problemas con alcohol, entonces no voy a tomar alcohol. No hay problema en eso. Pero vemos en la Biblia, en Juan 2, Jesús hizo vino. Hizo vino. Vemos otra vez en la Santa Cena. Él usó vino. Vemos otra vez en la primera de Timoteo 5:23 que usó vino. Entonces no podemos decir que una copa o 2 copas tomar en moderación es un pecado. Podemos decir, y no estoy diciendo, pues no vayan de aquí diciendo, la borrachera no es un pecado. La borrachera es un pecado. Dios no quiere eso, para nada. Pero tomar alcohol en moderación no es un pecado. ¿Eso tiene sentido, Marta? Buenas noches. Pues Está bien si tiene que pensarlo un poco más, porque algunas de estas ideas son nuevas. Bueno, yo sé que también en Proverbios habla acerca de que no veas el vino sonrojear, algo así, ¿no? Entonces, supongo que ahí se refiere a que no, si estás viendo el vino, no te lo saborees. O que estás diciendo, ay, pues nomás lo quiero probar para ver a qué sabe. Porque pues también hay muchos tipos de vino. Exactamente, hay vinos hasta para preparar alimentos. Y eso no son fermentados, son vinos de uva, vamos a decir, no fermentados. Son jugos prácticamente. Pues al menos considero ahí que lo que Cristo hizo, aquel vino que hizo en la boda, fue precisamente uno de esos vinos. Pues eso no tiene respaldo bíblico, porque dice vino, y vino tiene alcohol. Entonces eso no tiene respaldo bíblico. Pero, Yair, Fabián. Sí, buenas noches, doctor. Yo solo una pregunta, lo que acaba de mencionar la hermana. Yo tenía entendido que en aquel entonces el vino que se producía era el jugo de la uva, no como ya más procesado, que ya entorpece la mente. Entonces, mi pregunta es que si en realidad el vino que fabricó, o sea, el milagro que hizo Jesús en aquel entonces era jugo de uva fermentado, no tenía químicos, era natural, pues, no como el de ahora. Sí. En ese entonces el vino fue vino, no es jugo, porque especialmente en la Pascua no fue el tiempo de la cosecha de uvas, entonces fue imposible tener jugo. Si tenían jugo, fue vino, porque
fue la única manera para preservar el jugo, porque tenía que ser vino, es vino. Lo que encontramos en la Biblia es vino. Ernesto Manuel. Encienda su micrófono, Ernesto. Ay, Dios mío. Sí, adelante, le escuchamos ahora. ¿Sí me escuchan, pastor? Sí. Bueno, mire, yo creo que el vino es vino, porque todo vino es fermentado, no más que algunos pastores que entran en las iglesias legalistas, creo que cambian el texto y el contexto y lo agarran de pretexto. O sea, por lo que escucho, pues que muchos hermanos dicen de que lo que tomaron fue pues un jugo de uva, no, fue vino, y hasta creo que fue vino de muy buena calidad. Ahí se menciona en lo de en las bodas de sí. Yo no toma, pero no pueden satanizar el vino, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El alcohol, porque en ninguna parte de la Biblia dice que es malo. Lo que sí dice que es el exceso, más no tomar vino. Entonces, los que sí tomamos vino con moderación, pues nos vamos a sentir que nos vamos al infierno y vamos a estar desubicados. Ese es el peligro, yo creo. Sí, muchas gracias. Buen resumen. ¿Y una persona más, Abel? Profesor, creo que este tema es bien controversial y algo que usted dijo, y tiene mucha razón, es muy cultural, no, muy cultural. Por ejemplo, aquí en mi país, una persona entró a una iglesia después de haber sido alcohólico, ¿no? Entonces, le fue muy bien, muy bien. Pero cuando se le predicó esta enseñanza, inmediatamente se le vino a la mente los momentos duros que él había vivido cuando bebía. Entonces, ahí uno comprende que esto es bien cultural. Uno. Dos, es lo que la Biblia dice. Y obviamente nosotros como pecadores, nuestro Adán siempre rechaza lo que Dios ordena o lo que Dios no ordena. Eso es natural, ¿no? Eso es natural. Entonces, una vez más, beber un vasito o un entremés, qué sé yo, o como medicina, no es pecado. El pecado está cuando uno es borracho. Eso sí. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Y tengo algunos puntos más aquí. Y lo siento, estamos un poco tarde en terminar la clase, pero me gusta la conversación y gracias por sus preguntas, gracias por su interés en este tema. Es muy importante, disfruto la conversación así. Muchas gracias por eso y si tienen tiempo pueden quedarse después de la clase para conversar y hacer más preguntas. No hay problema en eso. Pone en peligro la salvación. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues hacer leyes y prohibiciones donde no lo hace la Biblia pone en riesgo la salvación de las personas. Las personas se envuelven tanto en lo que ellos hacen por Dios, no tomar, no fumar, no bailar. Las mujeres no usan sus joyas, o etcétera, y sutilmente empiezan a ver lo que ellos han hecho como la causa, al menos parcialmente, de su salvación. La atención cambia de Jesús a ellos. Repito, la atención cambia de Jesús a ellos. Hay la posibilidad muy real que podrían caer de la gracia. Ya que somos salvados por la gracia, el caer de la gracia, espiritualmente hablando, es la peor cosa que le podría pasar a alguien. También muchas iglesias son muy selectivas en lo que prohíben. Las iglesias legalistas rápidamente condenan el consumo de alcohol o el uso de tabaco como nocivo para nuestros cuerpos,
que son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, no critican a las personas que toman cantidades excesivas de cafeína encontrada en el café o en el refresco. También es dañino para el cuerpo. Tampoco exigen que alguien que tiene sobrepeso pierda ese peso, aunque también es dañino para el cuerpo. Entonces, muchas veces vamos a elegir estas cosas y vamos a prohibirlo, pero no están pensando en toda la historia. Y el legalismo es muy atractivo. Queremos leyes, queremos reglas, porque pensamos, sí, si me esfuerzo un poco, yo puedo cumplir y me sentaré bien y todo me va a ir bien. Entonces, el legalismo es muy atractivo a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuidado con esas cosas. Y para terminar, se encuentra el legalismo en algo que estamos enseñando en Academia Cristo. Esperamos y oramos que no, pero avísenos. Mientras toman clases con nosotros y ven algo y pues eso es legalista. Pues avísenos, muéstrenos con la Biblia. Conversamos sobre eso. 2 sencillas verdades nos mantendrán alejados del legalismo. Recordar que las buenas obras son frutos de fe, no la causa del perdón. Somos perdonados y el fruto de eso es una buena obra. Y recordar que la gracia significa un favor inmerecido. Nunca vamos a merecer la gracia. No podemos merecer el amor de Dios. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el que pudimos estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el corazón del Evangelio, el corazón de la gracia más y más. Entender que tú eres un Dios justo y amoroso y eso se resuelve en la cruz. Ayúdanos a llevar a cabo eso en nuestra vida para demostrar al mundo que somos perdonados y que tú eres un Dios de amor que perdona los pecados por causa de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias otra vez.